El mundo de Elena olía a orquídeas frescas y a la promesa silenciosa de un futuro asegurado. Su apartamento en el corazón de Polanco era un santuario de buen gusto y orden, donde cada objeto de arte y cada mueble de diseñador susurraban una historia de éxito. Durante 15 años había sido la esposa de Ricardo, el magnate inmobiliario que todos admiraban. Su vida, a los ojos de los demás, era perfecta. Ella era la encarnación de la elegancia serena. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño impecable, y su sonrisa tranquila la hacían parecer una figura decorativa en el imperio de su marido. Pero Elena no era un adorno, era la arquitecta, la estratega en la sombra, cuyas ideas Ricardo presentaba en las juntas directivas con una confianza que no era suya. Esa noche celebraban su 15º aniversario. Mientras se ponía el vestido de seda color esmeralda, notó su propio reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía tranquila, pero sus ojos, siempre observadores, guardaban una inquietud reciente, una sombra que no estaba allí hace unos meses. Ricardo entró en la habitación, ya vestido con un traje a la medida. El aroma de su loción era el mismo de siempre, pero algo en su presencia se sentía distinto. Distante. ¿Lista, mi amor?, preguntó, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla de su celular. El beso que le dio en la mejilla fue breve, casi un trámite. Últimamente, todo se sentía como un trámite. Las cenas, las conversaciones, incluso los gestos de afecto. Ricardo vivía pegado a ese teléfono, sonriendo a mensajes que nunca compartía. Juntas interminables, decía él cuando llegaba tarde. Nuevos inversionistas. Elena, la mujer que había diseñado las estrategias de expansión más exitosas de su empresa, sabía que algo no cuadraba. Las juntas importantes no se manejaban por mensajes de texto a medianoche, pero ella elegía creerle. 15 años de construir un imperio juntos pesaban más que una sospecha. Se decía a sí misma que era el estrés, la presión de mantenerse en la cima. Se repetía que la confianza era el cimiento de todo lo que tenían. Sin embargo, los signos eran como pequeñas grietas en un muro sólido. El nuevo reloj que él lucía, mucho más juvenil y ostentoso que su estilo habitual. Las llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Y luego estaba el nombre: Valeria. Una nueva interna, brillante, había mencionado Ricardo semanas atrás. Aporta una perspectiva fresca. Elena no le dio importancia. Siempre había jóvenes talentosos entrando y saliendo de la empresa, pero el nombre empezó a aparecer con más frecuencia, en conversaciones telefónicas susurradas, en excusas para salir. Tengo que revisar unos planos con Valeria. Valeria encontró una oportunidad increíble. Elena sentía un nudo frío en el estómago cada vez que oía ese nombre, pero lo empujaba hacia el fondo. Cuestionarlo sería admitir que su mundo perfecto podría ser una farsa, y no estaba lista para eso. En el auto de lujo, camino al restaurante más exclusivo de la ciudad, el silencio era denso. Las luces de la Ciudad de México se deslizaban por la ventanilla, un espectáculo de poder y riqueza que ella había ayudado a conquistar. Ricardo no la miraba. Sus dedos se movían con agilidad sobre la pantalla del teléfono, una pequeña sonrisa dibujada en sus labios. Una sonrisa que, Elena sabía, no era para ella. Ella se concentró en su respiración. Era su aniversario. Una noche para celebrar, no para dudar. Se ajustó el vestido, enderezó la espalda y preparó su sonrisa de anfitriona perfecta. El papel que había interpretado durante tanto tiempo. Al llegar, los flashes de las cámaras los recibieron. Ricardo la tomó por la cintura, posando como el esposo devoto.
Los saludos y las felicitaciones de sus amigos y socios los envolvieron en una nube de falsedad perfumada. Elena sonreía, asentía, agradecía. Su mirada, sin embargo, barría el salón con una precisión casi militar, y entonces la vio. En 1900, una mesa discreta en un rincón. Una mujer joven y hermosa los observaba con una intensidad desafiante. No era una invitada más. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su copa de champán, que gritaba familiaridad. Los ojos de Ricardo se desviaron hacia ella por una fracción de segundo. Un instante fue suficiente. En esa mirada, Elena lo vio todo. La conexión, el secreto, la traición. El nudo en su estómago se convirtió en un bloque de hielo. El escenario estaba listo. La función estaba a punto de comenzar. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando Ricardo se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. Una sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro. La sonrisa de un hombre que se sabe dueño del mundo, o al menos de esa habitación. Elena sintió una punzada de frío. Un presentimiento que le erizó la piel bajo la seda del vestido. Amigos, socios, familia, comenzó Ricardo, su voz resonando con una falsa calidez. 15 años junto a una mujer que ha sido un pilar, un apoyo silencioso. Las miradas se volvieron hacia Elena. Ella forzó una sonrisa, sintiendo el peso de los ojos sobre ella. Eran miradas de admiración, de envidia. No sabían nada. Elena me ha dado la estabilidad para construir todo esto, continuó él, haciendo un gesto que abarcaba el lujo que los rodeaba. Y por eso siempre le estaré agradecido. Hizo una pausa dramática. El aire se cargó de expectación. Pero a veces, la vida te sorprende. Te muestra que la verdadera inspiración, la verdadera musa, estaba esperando en otro lugar. Su mirada se desvió de Elena. Cruzó el salón. Aterrizó en la joven del rincón. Valeria, quiero presentarles a mi futuro, anunció Ricardo, su voz ahora llena de una pasión que Elena no había oído en años. Les presento a Valeria, mi verdadera inspiración. Elena y yo hemos decidido, amistosamente, tomar caminos separados. Silencio. Un silencio total, absoluto, que pareció absorber todo el oxígeno de la sala. El corazón de Elena no se aceleró, se detuvo. Por un instante, el mundo se fracturó en 1.000.000 de pedazos de cristal. Las caras de sus amigos se deformaron en máscaras de lástima, curiosidad y morbo. Los susurros comenzaron como el siseo de serpientes. La humillación era un veneno lento, diseñado para paralizarla. Era pública, calculada, cruel. Ricardo, en la cúspide de su arrogancia, la miró esperando el derrumbe. Esperaba lágrimas, un escándalo, una súplica. Para rematar su obra, añadió en voz alta para que todos escucharan: por supuesto me aseguraré de que Elena reciba una generosa pensión. No le faltará nada. Era el golpe de gracia. El acto final para exhibirla como un objeto del pasado, una antigüedad que se guarda por cariño, pero que ya no sirve. Pero Elena no lloró. En medio de ese silencio sepulcral, mientras el mundo esperaba su quiebre, hizo algo completamente inesperado. Rió. No fue una risa histérica ni desesperada. Fue una risa suave, casi musical, pero cargada de un hielo que congeló el ambiente al instante. Las cabezas se giraron, los susurros cesaron, la sonrisa de Ricardo titubeó. Con una calma que desarmó a todos en la sala, Elena sacó su teléfono del pequeño bolso de mano. Ricardo la miró con desdén, asumiendo que llamaría a su madre, a una amiga, buscando consuelo. ¡Qué predecible! ¡Qué patético! Ella no hizo ninguna llamada. Deslizó el pulgar por la pantalla, sus movimientos precisos y serenos. Abrió una aplicación, su aplicación bancaria personal.
Luego, con la misma elegancia con la que sostenía una copa de champán, giró el teléfono hacia él. En la pantalla, un número brillaba con una claridad brutal. 9.450.000 US2. El rostro de Ricardo se descompuso. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una palidez cerosa. Sus ojos se abrieron incrédulos, buscando una explicación que no existía. La voz de Elena cortó el silencio. No era un grito, sino una declaración firme y clara, audible para todos en las mesas cercanas. Mientras tú jugabas al empresario y te acostabas con internas, dijo, su mirada fija en la de él. Yo gestionaba las inversiones de las que nunca te preocupaste, esas cuentas en paraísos fiscales cuyos documentos firmabas sin leer eran para mí. Hizo una pausa, dejando que las palabras aterrizaran con el peso de una sentencia. Este es mi dinero, Ricardo, el fruto de mis decisiones. La palabra mío resonó como un disparo. Valeria, la joven musa, miró la pantalla del teléfono y luego a Ricardo. Su expresión de adoración se transformó en una de cálculo frío y rápido. Ya estaba evaluando sus pérdidas. Elena se puso de pie. Se alisó el vestido de seda esmeralda, un gesto tranquilo y definitivo. No le dedicó una segunda mirada a Ricardo, cuyo mundo se desmoronaba frente a un auditorio en shock. No miró a Valeria, cuya oportunidad de oro se había convertido en polvo. Con la cabeza en alto, caminó hacia la salida. Cada paso era firme, deliberado. El sonido de sus tacones sobre el mármol era el único sonido en la sala. No huía, se estaba liberando. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche, no sintió dolor, sintió el vértigo de la libertad. En los días siguientes, la guerra silenciosa de Ricardo comenzó. Un correo de su abogado con un acuerdo de divorcio insultante, sus tarjetas de crédito bloqueadas, pequeños actos de un hombre desesperado por recuperar el control. Pero eran gestos vacíos. Intentar ahogar a alguien que ya ha aprendido a respirar bajo el agua. Elena leía los correos, borraba las notificaciones de transacciones denegadas y sonreía. Él no entendía, nunca había entendido. Creía que la había despojado de su mundo, sin darse cuenta de que ella ya se había construido uno propio, en secreto, justo debajo de sus narices. Las llamadas de sus amigas dejaron de llegar. Las invitaciones a eventos se esfumaron. El aislamiento que debía romperla, en realidad, la fortaleció. Le quitó de encima el peso de las apariencias, la obligación de sonreír, la carga de un círculo social tan falso como el amor de su marido. Estaba sola, y por primera vez en 15 años se sentía completa. La furia inicial por el engaño se había transformado en una claridad de acero. La humillación se había disuelto, reemplazada por una determinación implacable. Ricardo la había subestimado. Había confundido su silencio con sumisión, su elegancia con fragilidad. Grave error. La reina silenciosa había sido destronada en público, solo para revelar que ella siempre había sido dueña del verdadero reino, y ahora era libre para gobernar. El dinero era solo su primera arma. El juego apenas comenzaba. La caída de Ricardo no fue un lento declive, sino un colapso. La historia de la reina silenciosa se convirtió en la leyenda que se susurraba en cada cena y evento de la élite de la Ciudad de México. Ya no era el tiburón que descartó a su esposa. Era el tonto que fue superado en su propio juego. La humillación que él diseñó para Elena se le devolvió multiplicada por 10. Valeria, la musa, desapareció en menos de una semana. Su interés se evaporó tan rápido como el saldo bancario que creía que Ricardo poseía. Los socios, que antes admiraban su instinto para los negocios, ahora cuestionaban cada decisión. ¿Cómo un hombre podía ser tan ciego, tan arrogante, como para no saber que el cerebro de su operación le estaba construyendo una salida de emergencia millonaria?
Los tratos se cayeron. El imperio, sin su arquitecta, comenzó a tambalearse. Ricardo se quedó solo en el apartamento de Polanco, un fantasma deambulando por un mausoleo de lujo que él mismo había profanado. El silencio ya no era elegante, era el sonido de su propia irrelevancia. 2 años después, la luz del sol inunda un penthouse en La Condesa, un espacio lleno de arte, libros y vida. Elena ya no es la misma mujer. Su cabello, antes prisionero en un moño impecable, cae en ondas suaves sobre sus hombros. Está descalza, con un vestido de lino, riendo a carcajadas en su terraza con un pequeño grupo de amigos verdaderos, personas que la admiran por su mente, no por su apellido. Fundó su propia firma de asesoría financiera, ayudando a otras mujeres a construir la independencia que a ella le costó 15 años de silencio. No se trataba solo de dinero. Se trataba de darles las herramientas para que nunca tuvieran que depender de la generosidad de nadie. A veces, un recuerdo fugaz de esa noche en el restaurante cruzaba su mente. El frío del vestido de seda, el peso de las miradas. Pero ya no sentía dolor, sentía gratitud. Esa humillación pública no fue su final, fue su liberación. Había aprendido que la verdadera riqueza no era tenerlo todo, sino no necesitar nada que no pudieras construir tú misma. La historia de Ricardo no es una de infidelidad, sino de ceguera. Él nunca entendió que la fuerza de Elena no era un pilar para sostenerlo a él, sino los cimientos de su propio ser. Al traicionarla, no solo rompió un matrimonio, demolió el mundo que ella, en su infinita paciencia, había construido para los dos. La lección final es simple pero poderosa. A veces, la traición más profunda no llega para destruirnos, sino para despertarnos, para romper la jaula dorada en la que nos habíamos acostumbrado a vivir. El dolor puede ser un arquitecto brutal, pero de sus escombros se pueden levantar los palacios más fuertes. No solo sanas, renaces, más fuerte, más sabia y sobre todo irrevocablemente libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.